Hola, acá estoy una vez más aquí para compartirle algo. Los saludo a todos la gente que busca metales. Y acá estoy. Los otros días fui a las montañas y encontré esta placa. Mira. Este es 1039. Mire, tiene, no sé qué carro, qué carro la habrá usado, ¿no? Bastante viejo. Esto acá le dicen placa en Estados Unidos. Acá conducen, acá en este estado de Idaho, en ambas dos usan acá le dicen placas. Los argentinos, los que somos de Argentina, le decimos patente. Y con esta le pone el carro a estas placas y uno puede conducir. Es como un permiso que uno tiene para conducir acá en la zona donde uno vive, ¿cierto? En el estado donde uno está viviendo. Pues. Si no tienes esa placa, no puedes conducir. Así es la ordenanza del estado que tienen aquí. Debemos tener placa y una licencia para conducir. Si no, no te dejan conducir. Y así es. Y quiero saludar a todos mis amigos de Argentina, de México, de todos los lugares que ven estas clases de videos, lo que hacemos con mi hermano de detectando metales y buscando piedra, oro, pero todavía no salió el oro, pero algún día va a salir oro, ¿cierto? Nada más que tenemos que tener fe para poder encontrar el oro. Y así es. Quería compartir algo, como yo soy el que mezclo las cosas, ¿cierto? Cosas de metales y también cosas de Dios. Entonces, a mí me habló un pastor el otro día que me hizo unas preguntas y me dijo, ¿qué pasa, Che? Porque a mí me dicen Che porque soy argentino. A los argentinos le dicen Che, no sé por qué, pero la palabra Che se usa mucho en Argentina. Y me dice, Che, ¿qué pasa? Que en las iglesias hoy en día ya no se predica de sanidad y todas esas cosas, dice. Que ya la gente no recibe sanidad, dice. Y igual, digo que raro, porque siempre se predicaba de la sanidad, ¿ya? Pero hoy en día ya como ha menguado esas cosas de hablar de la sanidad en las iglesias, ¿cierto? Y ahora es puro que se guían por cosas de otras cosas, ¿cierto? De la emoción y así, ¿cierto? Y predican pura emoción y así. Y eso no es bueno, sino hay que predicar, ¿cierto? Y predicar como del Espíritu, que Dios te hable, ¿cierto? Y pedir a Dios que te hable, como a Moisés. Dios quería que le hablara, entonces él subió a lo alto, a unos cerros bien altos. Quería ver la gloria de Dios. Y para ver la gloria de Dios, nosotros debemos arrepentirnos y buscar a Dios y dejar el orgullo, todas esas cosas, para que Dios nos pueda hablar y morir a la carne. Porque ahora en día muchos pastores están en las cosas de la carne, ¿cierto? Por eso es que cuando van la gente enferma no se sanan, porque los pastores nomás están, como decir, en el Facebook, en el WhatsApp, y todas esas cosas, dedicados más su vida en las cosas de la carne, ¿cierto? Y no en las cosas del Espíritu, que son las de Dios, ¿cierto? De pedir más fe, más confianza en Dios, más sabiduría, ¿cierto? Entonces por eso es que la gente no se sana, y porque tal vez no tengan fe, pero la sanidad en las personas, muchos no la reciben porque el mismo ministro que lo está ministrando no está bien con Dios, ¿cierto? Y para eso ese ministro tiene que morir al pecado.
Entonces, para que muere a la carne, a todas las cosas de la carne, los deseos carnales, ¿cierto? Y buscar las cosas espirituales que son de Dios. Entonces, cuando uno recibe las cosas de Dios, ahí se carga todas las cosas espirituales, las cosas que son de Dios, y entonces cuando uno ora por esa gente enferma, se puede sanar, porque está ya lleno del Espíritu de Dios. Y esa es la cosa que no se sanan por eso. Y yo les puedo decir que es por eso que los enfermos no son sanados en las iglesias, porque los pastores no están bien dedicados el 100% a buscarle a Él, ya no se le busca a Él, ya nomás es cosa, pura rutina de ir a la iglesia, todo eso, pero ya no se ora como antes, no se hace vigilia, no se hace oraciones, no se hace ayuno, porque la base de todo es la oración. El creyente o el pastor que no ora no tiene suficiente autoridad, suficiente poder, preparación espiritual en su vida, porque no ora. Sus mensajes son muerte. Es puro, las iglesias de ellos, vos vas ahí, es como que ves cajones de muertos ahí y todo, que no tiene vida. Porque lo que hay en ellos es muerte y nada de cosas de Dios, cosas vivas, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. Y tenemos que buscar más a Dios, los pastores, entregarse más a Dios, a buscar más de Dios. Y así Dios va a bendecir al pueblo de Dios con sanidades y bienestar para la humanidad, porque la humanidad hoy está muy perdida y necesita de Dios y necesita que los pastores lo orienten, que sea el pastor una guía para el pueblo, para que ya no se pierda tanta gente, porque está perdiendo mucha gente está partiendo y ya están muriendo y se van sin Dios, sin esperanza, porque no hubo quien los cuide, quien les dé palabra de vida eterna, solo. Entonces tenemos que, los que son pastores, darle a los creyentes una palabra de vida, para que el día que Dios los lleve de esta tierra, se vayan con Él, con Cristo Jesús, ¿cierto? Yo voy a compartir unos versículos nomás. Dice en San Marcos, el capítulo 6 de la Biblia, de la Santa Biblia, la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el libro sagrado, es el libro que nosotros cuando tenemos problema, alguna cosa, vamos a él. Muchos presidentes de los Estados Unidos y otros países, cuando daban sus conferencias, ellos antes iban a la palabra de Dios y a lo que Dios le hablaba, ellos lo decían, ¿cierto? Porque todos los presidentes y todos están puestos por Dios, ¿cierto? Y muchos de ellos van a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos inspira a nosotros a hablar al pueblo algo positivo, ¿cierto? Porque lo que necesitamos nosotros es cosas que nos hablen positivas y no cosas negativas, ¿cierto? Queremos que las iglesias, los pastores nos hablen a nosotros cosas cuando vamos ahí a escucharlo, que nos hablen cosas espirituales, ¿cierto? Y no carnales, sino cosas espirituales, que sea del Espíritu. Dice así la palabra de Dios no la voy a compartir unos 10 o 11 versículos, ¿no? Dice, habla muerto al pecado, dice que debemos morir al pecado, ¿cierto? A las cosas que toda cosa negativa, ¿cierto? Morir al pecado para que Dios nos pueda bendecir, porque si estamos en pecado, Dios no puede entrar a nuestra vida a bendecir a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo entra a morar en nosotros, y si tenemos alguna enfermedad, Cristo hace la obra en nosotros, porque ya hemos dejado la cosa mala del pecado y ya mora Cristo en nosotros. Hemos muerto al pecado y ahora Cristo entra en nuestra vida y nos santifica. Y Él empieza a hacer la obra en nuestra vida, empieza a pulir nuestra vida. Y si tenemos enfermedades, el Señor nos sana, ¿cierto? Podemos recibir la liberación de las enfermedades porque ya estamos
nuestra vida entregada a Cristo Jesús. Dice así en Marcos capítulo 6 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó y asimismo por la gracia del Padre, así también nosotros demos en vida nueva. Porque si vivimos plantados juntamente con él, en él, la semejanza de su muerte, y así también los seremos en la muerte, así también los seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Así morimos con Cristo, creamos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muerto al pecado, para vivos para con Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado nos enseñorea de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es la palabra de Dios, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, ¿cierto? Y debemos andar en una vida santa y agradable a Dios, ¿cierto? Y ya dejar las cosas malas, las cosas malas que no agraden a Dios, ¿cierto? Y empezar a buscar la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo es que nos guía a nosotros a seguir adelante, ¿cierto? Y Dios nos empieza a bendecir, ¿cierto? Y a transformar nuestra vida por medio del Espíritu Santo, hace la obra. Y nosotros vamos a santificar nuestra vida cada día más y nos vamos a preparar cada día más. O sea que el pastor se debe día a día ayunar y buscar más de Dios y orar más, ¿cierto? Así como hacía Moisés, iba a los lugares altos y para que Dios le hablara, pero para eso debemos nosotros morir a la carne, ¿cierto? Para que Dios nos hable. Entonces, cuando nosotros estamos en la vida santificada, ya preparada, Dios nos habla y Él nos va a decir a nosotros que podemos dar una buena profecía, ¿cierto? Para los que son profetas, porque Dios le va a hablar y le va a decir, di esto, no que de la emoción ellos dicen cosas nomás y cosas de sí mismos nomás y no es de Dios. Lo que queremos nosotros y todo el pueblo quiere oír a los pastores que den una profecía, ¿cierto? Los que son profetas, que sea verdaderamente
realmente de Dios y debemos estar preparados. Con esto quería nomás darles gracias y que Dios les bendiga y adelante con Jesús.